Bueno, ya ustedes llevan un poquito de conocimiento de lo que es esta unidad debido a que ya hicieron tareas de videos en la unidad 2 que tienen que ver con SQLite. Entonces, esta unidad la vamos a dedicar precisamente ya a base de datos local. La que sigue va a ser base de datos en nube. Y pues sería aquí construir un nuevo proyecto. Yo le hago zoom, ¿eh? Este primer ejercicio no tiene más intención que el ver cómo se hace el CRUD. Entonces vamos a utilizar una sola tabla. Las cantidad de columnas pues van a ser cuatro nada más. Es decir, no vamos a encontrar nada nuevo ni diferente, nada más el conocer cómo se hace en Dart. Entonces, minimizamos las dos clases que vienen predeterminadas junto con el state de la segunda. Eliminamos y vamos a recordar un poquito de cómo se cambia todo absolutamente. Construyo mi clase con STF. No vamos a utilizarles, solamente full. App 0, bueno, 3 que es la unidad 3 01. App 301. Y en el run app vamos a poner a material app con su home e invocamos la clase que acabamos de construir. Y test está por ahí marcando un detalle de un error que es precisamente lo que queremos, recordar cómo se hace el cambio, porque de manera predeterminada estaba con MyApp y yo le acabo de cambiar el nombre a, o bueno, cambié de clase, no le cambié el nombre. La borré y decidí crear App 301. Me voy a test, abro el único archivo que hay y que está indicando error. Y aquí, pues sería invocar la que ya tengo. App 301. La mayoría de las veces nos ahorramos este paso dándole el nombre del anterior, nada más es recordar. Sobre aviso no hubo engaños. Yo les dije, estudien los objetos grandes y algunos olvidaron lo que viene siendo los tabs. Vamos a recordar hoy los tabs. No se escribe el scaffold. ¿Qué se escribe? Muy bien. Tab controller, porque este es el único que él solito se administra.
Entonces es el más corto de programar. No tienes que declarar variables adicionales, no tienes que poner ni crearte un método o crear los items, todo viene ya predefinido. Vamos a ponerle dos por el momento y acá es donde se ponía el scaffold. Él tiene que abarcar el scaffold. Pues ya nuestro clásico avar. Primera parte ya la pusimos, el controller. Y ahora dentro de bottom, que es una sección del app bar, yo voy a poner el tab bar, que serían las pestañas, lo que aparece en la parte de arriba. Y nos hace falta la tercera sección, que son el contenido de cada pestaña. Entonces, en esta parte estoy creando las pestañas en sí, y estas se construyen con un objeto propio que se llama tab, así literalmente, sería el equivalente a un item dentro de un bottom navigation bar item, ¿no? Y tiene dos, que puede ser solamente texto, por ejemplo, capturar, y con mayúscula puede ser icon. ¿Han utilizado este? Con una P, Cupertino. Cupertino Icons. En el momento de escribir Cupertino Icons, le das un Enter para que haga el import de Cupertino porque tenemos a Material. Y es un ligero cambio. Una vez que le das Enter, ya puedes darle punto para que aparezcan los iconos. Y son ligeramente diferentes. Por ejemplo, Person trae tres. Y en el Person de normal, de icons, trae uno nada más. Entonces, para ir cambiando un poquito. Entonces, aquí moldeé dos tabs, uno con texto y uno con imagen, tal cual venía solicitado en el examen. Ya acabé con el app bar. No, aquí no. Acá entonces seguiría el body. Y el body no llevaba dinámico. El body llevaba ¿qué? ¿Tab qué? Muy bien, tab bar view. Hasta animación te hace el vato cuando se cambia de una a otra. Todavía mejor. No sé si se acuerdan que cuando les enseñé el Drawer les dije que era vistoso, pero que a nivel programación es una hueva. La verdad, sí, a nivel programación, todo lo tienes, todo es manual, como Legos, ¿se acuerdan que les dije? Ahí sí se ve ya la lógica de los señores de que todos son pequeños widgets y construyes a través de esto. A mí me gusta más este tipo de objetos donde ya no tengo que programar mucho y todo funciona más rápido. Capturar un método, mostrar. Y te digo que construya el método. Y lo voy a dejar sin valor de retorno ahorita para que no me esté marcando error, etcétera. Ya después lo moldearemos. Entonces, un pequeño repaso de los tabs.
Y ahora lo que te truje. Más o menos ya habíamos hecho un bosquejo con Chart Preference acerca de la programación, que es un estilo de programación que es modelo vista controlador, ¿sí? Donde yo tengo, pues mi vista, todo el mundo sabe que es la parte gráfica la que ve el usuario. El modelo, pues viene siendo l- los datos que se van a insertar y el controlador, el CRUD. Entonces, aquí nosotros vamos a moldearlo igual. Va a ser similar entonces para que no nos caiga raíz el conocimiento. Ya llevamos un antecedente. Hacemos un archivo y te digo que nada pretencioso esto, estudiante, así tal cual. Y creamos la clase estudiante y va a tener número de control, nombre, domicilio y carrera nada más para agregarle algo. Constructor. Y recordarás que dentro del constructor yo voy a forzar la data de estas variables porque pues es un modelo. Entonces, para eso lo voy a moldear solamente estudiante. Abro llaves dentro de lo que es los paréntesis de mi constructor y pues normalmente le doy un enter para que quede como si fuera un bloque de código y utilizo la palabra require, requerido, para forzar a que el momento de que se construya estudiante sí o sí manden datos. Y this punto, me da de control, ahí me va a dispensar, pero voy a copiar y pegar. Ustedes ya saben que es SQLite porque hicieron una tarea acerca de SQLite y yo lo voy a comentar aquí en el video porque pues a lo mejor alguien que está viendo este video no hizo la tarea y bueno, SQLite es una pequeña base de datos que viene embebida, es decir, preinstalada en los sistemas operativos pequeños, tanto en iOS como en Android. Y inclusive lo puedes instalar en lo que viene siendo los sistemas operativos grandes, Linux. Bueno, no sé si exista para los tres, según yo sí, pero no la voy a yo a regar, ¿eh? Este, Windows, etcétera, ¿no? Entonces es una base de datos ligera, por eso su nombre, pero muy funcional. Y como para algunas aplicaciones que por X o Y no puedan estar guardando datos o que solo hagan una descarga de catálogo a través de Wi-Fi, por ejemplo, un vendedor que va a visitar plazas comerciales o, por ejemplo, que vengan aquí al TEC a hacer alguna promoción, que ya traiga precargada la lista de todos los productos que vende en su celular. Entonces, ¿dónde lo va a guardar temporalmente o dónde lo va a estar consultando de manera local? Para que no tengan que ser tantas transacciones. Entonces, esa es la idea de esta parte, que no se hagan aplicaciones muy grandes, tal vez, y que esa data, a final de cuentas, se tenga que subir a la nube, pero que en algún momento la requieras local, puedas hacer el CRUD completo y puedas hacer consultas con ella. Dentro de el cómo funciona el SQLite,
nos dice que trabaja a través de JSON, el almacenamiento es a través de JSON. Y es por eso que nosotros vamos a moldear ahorita una, eh, un método que se va a llamar toJSON, o sea, convertir a JSON, que la data es el que vamos a invocar al momento de realizar la inserción. Puede ser que se moldee más de un toJSON, donde, por ejemplo, al momento de actualizar, pues no vas a mandar el número de control, sino nada más vas a mandar los otros campos para que los tome y haga la actualización solo de lo que le estás enviando. Pero al menos para insertar, pues vamos a utilizar el completo. ¿Cómo se define aquí? Pues se define a través de map. Map string porque es la clave. Y ahorita, aunque todas son cadena, todas mis variables, número de control, nombre, domicilio y carrera, todas son cadena, puedo hacer string, string. Pero para moldearlo de una vez de manera genérica, le vamos a poner dynamic. Porque en algún momento alguna de estas variables, pues no solamente va a ser string, sino va a ser double o va a ser int o, ¿me explico? Boolean. Eh, y aquí lo que va a hacer es un return y voy a abrir y cerrar llave. Y esta llave es lo que me va a definir lo que viene siendo el JSON. El JSON, tú sabes que es clave valor. Clave, dos puntos y el valor, por ejemplo, número de control. Entonces aquí sería NC es igual a NC. Yo le pongo los mismos nombre, coma, la variable que él va a poner la data es nombre. Ah, ¿será por eso tú? Sí, fue por eso. Domicilio y carrera. Aquí hay que ser muy cuidadosos, no le voy a pasar lo que a mí que puse dos R's en carrera para que no la vayamos a regar. De hecho, la mayoría de los errores es así porque las claves no van bien o los nombres de las columnas, por ejemplo, si diferencia entre mayúsculas y minúsculas al momento de construirlo y yo lo voy a escribir. La tabla la voy a construir solo en mayúsculas para efectivamente vivir la experiencia de que tienes que nombrarla en mayúscula cuando la estés invocando. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? Ya hicimos entonces el modelo, ahora nos vamos a controlado. Esto que main ya tiene la vista. Este se va a llamar base de datos. Y aquí vamos a hacer una pausa para instalar el plugin de lo que es el SQLite, que aquí se llama SQLite por, bueno, SQLite, ajá, SQLite por la F de Flutter. Entramos a nuestro viejo y conocido, que siempre se me van las cabras, ahí está. Esta página, recordemos que contiene los plugins, programas de terceros o del propio lenguaje que agregan características a nuestros proyectos. En este caso buscamos SQL F Lite. Casi siempre es el primero, a menos que lo escriban mal como casi siempre lo hago yo, nada más que ahorita como estoy dando clase presto mucha atención. Y nos vamos a instalar. Pregunto, ¿cuál de las dos versiones quieren que lo hagamos? ¿Con editar el, el PubDev o hacerlo con terminal? Terminal, es más divertido. Sí, a mí también me gusta más terminal. Copio o con las hojitas de acá también.
Me voy a esta cosa, me voy a la terminal, está acá, pego, dice delante de la visita. Quedó. Ya agregué entonces el plugin de SQLite dentro de Flutter. Y antes de que otra cosa pase, voy a agregar un import que luego de repente es un poquito rebelde. En algunas ocasiones sí te lo sugiere y en otras no, que es uno que dice path. Tiene que decir así, path.dart. Los demás sí son sugeridos. Si quieren, de una vez ponemos el otro, que es SQLfly, o como se pronuncia. Ajá. ¿Para qué es este de pad? Lo que pasa es que iOS y Android manejan una ubicación diferente de almacenamiento de sus bases de datos, entonces, pues depende de la plataforma, te va a regresar cuál es el pad para poder abrir, porque al final de cuentas funciona como si fuera un archivo. ¿Vamos bien? Eh, Construye una clase que se va a llamar DB así en mayúsculas. Y ahora vamos a hacer dos cosas juntas. Vamos a manejar métodos asíncronos que van a llevar un valor de retorno tipo future, donde ese valor me lo va a regresar hasta que se haga la transacción. Aquí, pues no es que esté remota, sino que los tiempos son variables dependiendo de qué tan rápido responda el SQLite, que a final de cuentas ya no depende del lenguaje. O sea, es un middleware o es una aplicación de terceros. Entonces, los tiempos de respuesta son variables. Ya depende de qué tan barato sea el teléfono, ¿no? O qué tanto le hayas cargado de porquería, perdón, de juegos y todo lo demás. Entonces, se torna lento. Eh, Voy a manejar también los métodos estáticos para que yo los invoque de manera directa, como por ejemplo, bueno, de manera estática, como por ejemplo Scaffold Messenger, que no tienes que declarar un objeto, sino que simplemente lo mandas llamar al vuelo, ¿sí? Entonces aquí sería static y aquí vamos a hacer que regrese una base de datos y esta va a ser abrir base de datos y va a ser asíncrona. Vamos a poner un return que va a regresar la base de datos que estamos tratando de abrir. Y pues si se trata de abrir base de datos, pues va a ser Open Database. Al darle Enter, te va a hacer la indicación de que requiere el path, porque te vuelvo a repetir, cada sistema operativo lo guarda en diferente lugar. Entonces aquí vamos a hacer un get database path. Perdón. Vamos a hacer un join. Se me pasaba. ¿Por qué un join? Porque tú conoces los paths. Por ejemplo, C dos puntos, diagonal invertida, usuarios, me lo voy a inventar, Sergio, archivo.db.
Entonces, aquí, por ejemplo, resulta que se supone que el usuario es Sergio, pero el usuario puede ser Noé, o el usuario puede ser Pedro, o Gabriel, o Diana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la parte que les digo que va a ser el getPath. Y el archivo, ese sí lo defino yo dentro de mi programación, pero la unión para convertir el path más el archivo para poder abrirlo, ¿se va a hacer con quién? Con join. Porque adivínale que tú sabes que los sistemas operativos son caprichosos como maestro tecnológico. Lo digo por mí. Aquí tengo una diferencia. Yo te escribí un pad estilo Windows y ahorita te estoy escribiendo un pad estilo Linux o Mac. ¿Estamos de acuerdo? Peor aún, Mac antes de volverse X, bueno, de volverse 10, su pad era así, con dos puntos. Entonces, por esos detalles es que se requiere usar ahora sí que lo genérico. Entonces, join une la dirección de dónde están todas las bases de datos más el nombre de tu base de datos y lo requerimos así porque no sabemos si utiliza diagonal invertida o diagonal normal. Entonces, esta sí era la primera parte. Segunda parte del join, este, soy muy malo para los nombres. Base 1.db. Y ahí está ya el pad completo. Segunda parte, el onCreate. El onCreate invoca un método que lleva dos variables. Un objeto de tipo base de datos, que normalmente se le pone DB, y la versión. Aquí si te fijas, ahí donde termina el cuerpo de el onCreate, ponemos una coma y justo debajo, en otro renglón, debajo de, ponemos un parámetro de la versión, que sería la data que tomaría version. ¿Sí? La versión es 1. Dicen ellos que es un número natural, entonces debes de considerarlo a partir de 1 y son enteros. Que cada cuándo va cambiando la versión, ahí ya depende de ti. O sea, tú le vas haciendo cambios y no nada más hay on create, hay on upgrade, que es para hacer alteración de la estructura de las tablas. Aquí vamos a poner un return y vamos a utilizar db punto y es de tipo database, por lo tanto tiene todos los métodos para hacer el CRUD. Execute, insert, query, delete, no se ve, pero debe tener update por ahí en algún lado. Entonces, este es en sí el corazón de lo que viene siendo las transacciones, es un objeto de tipo database. En este caso va a ser execute para instrucciones que no vengan a manera de métodos. Por ejemplo, el crear tabla. Lo vamos a escribir en mayúsculas. Yo normalmente, porque como soy muy distraído, ustedes ya lo han visto, abro y cierro paréntesis de una vez porque siempre me olvido del último paréntesis. Y ya aquí adentro empiezo a construir NC, que sería el número de control, va a ser text, eh, primary key, coma,
Y las demás como hilo de media, nombre, text, coma, domicilio, text, coma, y la otra que no me acuerdo, la carrera. Carrera, text. Sería nombre, text, coma, domicilio, text, coma, carrera, text. ¿Quedó? Y bueno, aquí ya estaría completa nuestro método de abrir, que te digo que no tengo que declarar más que invocar lo que viene siendo el nombre de la clase, punto, bueno, abrir no, porque está a nivel privado, porque solamente la voy a invocar dentro de lo que viene siendo mis métodos del CRUD. Ahora vamos a hacer el de insertar minúscula. Se regresa un entero para insertar y recibo un estudiante y aquí me hace falta hacer el import de estudiante y el estudiante E que traigo aquí evidentemente se construye dentro de la vista. ¿Por qué un entero? El entero va a ser el ID del renglón insertado. Entonces, si regresa menor que uno, se entiende que no se pudo insertar. Si regresa uno o más, significa que fue exitosa la inserción. ¿Qué es lo primero que hago? Declaro una variable de tipo database de mi método privado, abrir TV. Y un return invocando el método insert. ¿Vamos? Esto es sencillo porque bueno, aquí me pide la tabla y el valor. Solo dos cosas. La tabla se llama estudiante. Bueno, yo antes tenía la mala costumbre de ponerles en plural. Ajá, y te sugieren, esa huevo, te sugieren que sea en singular, ¿sí? Docente, estudiante, materia, etcétera. Pero son muchos, pues sí, ya que insertes son estudiantes, pero la tabla es estudiante, ¿sí? Y te evitas muchos dolores de cabeza, porque también fue algo que también me frustró un montón cuando era alumno. Y el valor, los valores que te pide un JSON. De hecho, acá te pide un map. Bueno, no lo vimos en la ayuda, pero te pide un map. Punto to JSON. Y serían los dos parámetros obligatorios que te pide el insert y lo hace. Pero puede que en algún momento yo me equivoque y ponga el mismo número de control en un alumno. Entonces aquí hay uno que dice conflict algorithm, que el objeto, le voy a dar aquí un enter. El objeto es el mismo tipo, conflict, no, conflict algorithm. Y aquí, ahora sí que tú decides cómo lo vas a manejar. Que te indique un fallo, que es decir, ya existe ese número de control, o que lo reemplace.
¿Cuál elegimos? Elijan su destino. No debería de haber. Ajá. Si ya viste insertar, casi casi ya viste todo. Te lo voy a demostrar aquí porque ¿qué necesito hacer para eliminar una base de datos? Bueno, un objeto que sea donde se va a poner la dirección o el direccionamiento de la base de datos que estamos abriendo. Yo no me acuerdo ni cómo le puse, base uno o algo así. Y después un return con el objeto punto delete. No vayas tanto. Delete me pide el nombre de la tabla. Si no le pongo argumento where, se va todo. Todo se borra absolutamente. Pero el argumento where pues, es requerido para el número de control. ¿Sí? Entonces aquí la tabla es estudiante, coma, segundo el where. El where es una cadena donde tú pones cómo se llama la llave primaria, ajá, número de control igual a signo de interrogación. No le interesa a él si es text, si es int o lo que sea, simplemente le pones un signo de interrogación. Y tercer argumento, la data que va a sustituir ese signo de interrogación, que viene siendo el número de control. Entonces aquí siempre va como si fuese, aquí dice que es un list. Entonces, la variable NC que tiene la data del número de control que quiero borrar, la guardo dentro y ya quedó. ¿Listo? Bien, vamos a hacer una primera versión de recuperar datos. Aquí yo espero obtener una lista de los estudiantes. Aquí va a ser todos. No creo que guarde 10,000 porque sabemos que una base de datos local dentro de un dispositivo móvil es para temporal o catálogos o cosas así, dijimos. Entonces, pues no pueden ser tantísimos, pero siempre puede llegar a ser una buena cantidad. Mostrar todos y siempre por los siglos de los siglos. Lo primero es hacer una extensión. Muy bien. Una vez que ya tengo referenciada la base de datos, pues ya puedo hacer el query. Y el query pues me va a regresar uno o muchos. En este caso pues depende de los que tengo. Como no voy a hacer un where, pues normalmente van a ser muchos. Voy a poner un list, así, pero así. List, pero no moldeado como estudiante, porque todavía no llego a él. Estudiante es el modelo, entonces él cuando recupera la data la recupera en modo bruto, ¿sí? Como datos brutos, sin ser objeto. Entonces aquí tengo que hacerlo en un JSON, es decir, un map string
Dynamic. Así se llama, resultado. Entonces el resultado va a guardar la información en bruto y después la convierto en estudiante y cada estudiante lo voy metiendo en la lista. Eh, pero bueno, aquí es igual a wait, base punto query. Y pues ya aquí en el query tiene un montón de parámetros que todo query lleva, que todo select puede llevar. Aquí nosotros vamos a utilizar su modo más fácil. Esto sería el equivalente a select asterisco from estudiante. Tráetelos todos. Y bueno, aquí ya están en resultado, ya tiene la data sin especializarla. Y ahora lo voy a convertir en un return. Regresa list. Punto. Hay un método que es algo así como el build del list view, que es el de generar y te construye una lista. Te pide dos cosas. ¿Cuántos objetos va a construir? Que para esto quítate ayuda. Resultado, punto, link. Aquí tengo guardado en resultado lo que viene siendo todos los JSON que me recupero. ¿Sí? Y acá, si te fijas, tengo una invocación a un método. Voy a quitar el null y el igual y mayor que. Y voy a poner un return. Y aquí es donde ya lo voy a especializar a estudiante. Va a crear un objeto de tipo estudiante. ¿Cuántas veces? Length. Pueden ser 13, pueden ser 2, puede ser. Ahora sí que la cantidad está dentro de la variable length. ¿Cuántos estudiantes va a construir? Y aquí, pues, lo voy a hacer a manera de bloque, porque uno se empieza a acostumbrar a que quede más fácil entenderlo así. Y acá lo voy a invocar con su variable original, que es resultado, y va a tener dos corchetes. Uno para lo que viene siendo el renglón, que está determinado por índice, bueno, index, que es el que va a ir avanzando entre la cantidad de resultados obtenidos, index, y acá a manera de cadena, el nombre de la columna que deseo recuperar, en estrictamente el mismo tipo como la construí. Yo la construí en mayúsculas. Si no, te va a decir, si yo le pongo así, te va a decir, no encontré ninguna columna que se llama NC. Yo soy como profe del TEC. Y bueno, acá voy a hacer lo que debes de hacer, pero si lo haces con cuidado, porque si dejas NC, pues te va a recuperar solamente el NC. Domicilio y carrera. Yo los veo el día de mañana, si Dios quiere. Casi ya cabe unidad, ya lo demás es práctica. Solo dos ejercicios, uno con una tabla y uno con dos o más. Y se acabó. Examen el viernes.